Escribir parecía una gran idea, hasta que me senté ante la página en blanco y me di cuenta de que en lugar de inspiración era una crisis existencial. Si alguna vez has sentido lo mismo y has querido mandar todo al diablo para quererte dedicar a algo mucho más sensato, como la cría de alpacas o la contemplación del techo, te entiendo. Yo también estuve allí. En 2020 decidí que ya estaba. La escritura no era para mí, que mejor me ponía a hacer otra cosa con mi vida. Y no fue un arrebato momentáneo, sino el resultado de un meticuloso proceso de autodestrucción creativa. Eleva el chisme al arte del cuento con mi videocurso. Cuenta, pero bien. Atrapa, sorprende y no des pena ajena. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. ¿Escribir como un pro por menos de lo que cuesta una cena? Vuélvete un tallericola preguntón. Clases privadas, videocursos y tutoriales por solo 35 € al mes. Todo empezó cuando un agente literario me felicitó primero efusivamente y me pidió todo lo que había escrito. Y de repente cambió de tono. Y semanas después me dijo, mejor cada uno por su lado. Lo peor de todo es que yo pensé, tenía razón. Llevaba tiempo esperando que alguien me lo confirmara. Yo no era lo suficientemente bueno ni mis libros lo eran. No tenía el talento ni la habilidad para hacer de la escritura mi vida. Siendo realista, las probabilidades de que algún día publicara mis libros era muy reducida, mínima. Que lo de ser escritor a tiempo completo no iba a pasar. Pero lo más jodido de todo esto es que me creí esas verdades más de lo que creía en mí mismo. ¿Quién era yo para escribir novelas? ¿Qué historia podía tener yo que le pudiera interesar a alguien? Allá afuera hay un montón de escritores con vidas fascinantes, historias impactantes, antes incluso de escribir su primer libro. Y luego estaba ahí yo, con mis aspiraciones. El único argumento sólido que tenía para justificar mi argumento de ser escritor era que realmente lo digo, quería hacerlo. Y esto no parece muy convincente, ¿no? Así que hice lo que me pareció lógico. Renuncié a la escritura para siempre. Bueno, en realidad no, solo durante una semana. Porque a pesar de la evidencia aplastante en mi contra, quise seguir escribiendo. Y ese era mi problema. No podía ganar, pero tampoco podía dejarlo. La pregunta era cómo seguir sin caer en el mismo ciclo de esperanza y decepción. Cómo escribir sin esperar un milagro. Y entonces me di cuenta de algo. No hay destino en la escritura. Nadie nace con un contrato cósmico que garantice el éxito. No hay señales divinas, ni estrellas alineadas, ni destino escrito en las nubes. Y esto me hundió aún más. Porque si no estaba destinado a escribir, ¿qué sentido tenía intentarlo? Finalmente me cayó el 20, como dicen en mi tierra. Si no hay garantías de éxito, tampoco las hay de fracaso. Nadie ha decretado que voy a fallar siempre. Y si nadie ha escrito que voy a fracasar, entonces la única forma de averiguarlo es seguir escribiendo. Empecé a escribir de otra manera, no esperando que un agente literario me salvara, ni con la esperanza de encontrar la historia que lo iba a cambiar todo. Me mantuve escribiendo simplemente porque quería hacerlo, porque la escritura es mi manera de entender el mundo y señalar esos pequeños momentos que hacen que la vida tenga sentido. Empecé a compartir mis reflexiones con otros y descubrí algo curioso. Nadie me preguntó si estaba destinado a escribir. Nadie me pidió pruebas de que fuera un autor legítimo. Simplemente hablábamos de historias, de ideas, de lo que nos obsesiona como personas que quieren escribir. Así que si ahora mismo estás dudando de tu historia, pensando que no es lo suficientemente buena, que nadie la leerá, que jamás será publicada, bienvenido al club. Todos estamos esperando averiguar qué pasa. Pero si ya empezaste a escribir esa historia, no es por la fama, ni por los premios, ni por la aprobación de nadie. La estás escribiendo porque hay algo en ella que te importa. Y si al final nadie la lee, ¿en serio me vas a decir que no valió la pena escribirla? Claro que vale la pena escribir, porque si hay algo por lo que vale la pena escribir, eres tú. Así que no renuncies todavía.
Y si no sabes qué escribir, tal vez la respuesta esté en esos pequeños momentos que hacen que la vida tenga sentido. Si tú también estuviste a punto de tirar la toalla, o estás a punto de tirar la toalla, no lo hagas todavía. A lo mejor no estás escribiendo para salvar tu carrera, sino para salvarte a ti. Y eso ya es razón suficiente para seguirlo haciendo. Si necesitas una mano para seguir escribiendo sin rendirte, escríbeme. En mi web tienes el botón de WhatsApp. ¿Te acompaño durante un tramo de tu camino? Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo y en otro te planteas dejarlo. Así que mejor ponte manos a la obra. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propinita para que siga formándote como un escritor profesional. Gracias. Adéntrate en la escritura narrativa con mi curso de iniciación. 12 clases 1 a 1 por videollamada con horarios flexibles. Amateur no, escribe como un pro. Tu historia necesita dirección y tú, el videocurso Una historia paso a paso. Transforma ideas en obras literarias, con personajes y tramas que atraparán al lector. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.